Buen día. Bueno, hoy les traigo un mensaje que les va a sorprender un poco, muy diferente a lo que han escuchado antes. Bueno, como muchos saben, mi abuela murió hace poco más de un mes y yo estaba a cargo de ella el último año de vida. Y gran parte de mi familia asiste a la iglesia católica y le hicieron una misa conmemorativa por el mes de su fallecimiento. Y bueno, yo pregunté a la Santísima Trinidad si estaba de acuerdo que fuera y no le vieron ningún problema. Estuve atenta a la homilía, al mensaje que daba el sacerdote. Y algo que me encanta, los sacerdotes, en la forma que se visten los sacerdotes católicos, están demostrando la devoción que le tienen a la Santísima Trinidad, el respeto que tienen al ministrar su palabra. Y si nosotros ahondamos en la palabra escrita, la Biblia, miremos cómo se vestía el sumo sacerdote, cómo se vestía Aarón. Habían unas vestiduras sacerdotales especiales. Eso hacemos, eso nos incentiva a la Santísima Trinidad, a que vayamos pulcros, que lo exaltemos en la forma en que nosotros vamos vestidos, porque lo representamos a Él, porque somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, llamados a ser discípulos y amigos de su Espíritu Santo. Y, oh sorpresa, cuando sentí la unción. ¿Y por qué se siente la unción? ¿Quién ministra la unción? Nuestro Señor Jesucristo es el ungido, es el sumo sacerdote, eso está en Hebreos 4, que nos unge a nosotros. Él es el que nos provee de esa unción, y esa unción es poder, es liberación. Esa unción es porque estamos ministrando su palabra escrita, y por lo que Él considere que ministró en ese momento la unción. Bueno, digamos que cuando se ministra la palabra, pues se sigue mucho lo que está en el mensaje previamente preparado para todas las iglesias. Y me sorprendió porque hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos lo tienen claro y eso me encanta, porque Dios finalmente no es una religión. La Santísima Trinidad no es una religión. Y recordemos que nosotros sentimos la unción. Si tú no la sientes, pide. Padre Santo, Padre amado, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pidan al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, y Él lo hace. Y esa unción está escrita en el Salmo 133:2, que es como el buen óleo que cae sobre nuestra cabeza. Y muchos la experimentamos, muchos sentimos esa unción. Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros no somos una religión. Nosotros no creemos en una religión, nosotros no creemos en dogmas de hombres ni nada por el estilo, sino en lo que dice su palabra escrita. Y el mensaje principal es que su presencia estuvo ahí. Pero resulta que el fluir del Espíritu Santo no. ¿Qué es el fluir del Espíritu Santo? Su poder omnipotente. Y muchos no saben esta verdad espiritual o no la han experimentado porque no han escudriñado la palabra escrita. Es importante escudriñarla, entenderla, digerirla. Es el maná que necesita nuestro cuerpo espiritual, que es el alma, donde albergan los sentimientos, los pensamientos, todo lo que nosotros somos como seres humanos. Y adoptar esas verdades espirituales, porque lo principal de creer en nuestro Señor Jesucristo es que demos testimonio de Él, por supuesto, y de su poder omnipotente, y que seamos transformados para su gloria. Pero hay un llamado de crecer espiritualmente. Digamos que cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo hay un primer nivel de unción, pero debemos crecer más. Y para crecer más es importante dejar la idolatría, el paganismo, el fetichismo, todo aquello que no está en la palabra escrita, la Biblia. Hay un segundo nivel, que es cuando nosotros recibimos el bautismo del poder del Espíritu Santo. Y resulta que es ese poder que nuestro Señor Jesucristo lo menciona perfectamente en el libro de Hechos, capítulo 1. Y la palabra escrita, la Biblia, la Carta Magna Celestial, la Constitución del cielo es muy clara. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder, lo reitero, recibiréis poder
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y seremos sus testigos. Nosotros no somos testigos por lo que solamente hablamos, sino porque el Evangelio no es de solo palabras, sino de poder. Es del poder, no somos nosotros, sino es su Espíritu Santo en nosotros lo que hace. ¿A cuál poder se refiere? No solamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo, va a estar dentro de nosotros y es muy importante. Quien mora es el Padre y el Hijo en nosotros, pero necesitamos que el Espíritu Santo también esté sobre nosotros. Por eso vamos al libro de Lucas capítulo 4, versículo 18 que dice: leo la palabra de la Santísima Trinidad. Y es lo que nosotros debemos pedir. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esa unción es el aceite que nosotros necesitamos que nuestro Señor Jesucristo provea para nosotros, para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres no significa a los pobres materiales, sino a los pobres de espíritu. Las personas que tienen mucha riqueza pero no tienen a Dios en sus vidas son pobres en el espíritu. Porque ¿qué podemos hacer lejos de Él? Podemos trabajar inclusive sin saberlo para las tinieblas y la oscuridad. Pero ¿de qué nos vale todo ello si finalmente perdemos la vida eterna? Y para que sea una buena nueva, de unas buenas noticias del Evangelio, dirigidos por su Espíritu Santo, debemos también mencionar que no todo el que diga Señor, Señor, heredará la vida eterna. Nosotros debemos cuidar la vida y santificarnos diariamente, es someter nuestra vieja naturaleza carnal diariamente, porque la Santísima Trinidad da el querer como el hacer. Si algo te cuesta, pide de forma fervorosa, insistente. Me está costando, Padre Santo, mirar a esta persona, por ejemplo, con amor, con misericordia. Y Él da el querer como el hacer, compruébalo, pero debes ser en devoción, en amor. La salvación, el plan de salvación que Dios Padre ha provisto para nosotros es demasiado grande, y la cuidamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos ha perdonado. Pero otra verdad espiritual trascendental es que muchas personas van a perder la vida eterna porque no han entendido el Evangelio. El Evangelio, nosotros cuando nos comprometemos, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, se cumplen dos condiciones para nacer de nuevo. Es aceptarlo en Él en fe, de corazón, y arrepentirnos de nuestro pasado. Desafortunadamente no se hace mucho énfasis en el arrepentimiento, pero es indispensable, es algo necesario. Por eso nosotros nacemos del agua y del Espíritu, del agua de arrepentimiento, como lo dijo el profeta Juan el Bautista, que él bautizaba para arrepentimiento. Y es ahí cuando nacemos de nuevo y habita dentro de nosotros su Espíritu Santo, que nos toma de su mano, es el consolador, el ayudador, para que heredemos esa vida eterna. Pero nosotros nos santificamos diariamente, nos lavamos por su palabra, porque la palabra da conciencia de pecado, de justicia y de juicio, y en comunión con Él, el Padre Celestial, nuestro glorioso Rey Jesucristo. Aleluya, te amo, Señor, Padre mío, Padre Santo, Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y su Espíritu Santo nos da el querer como el hacer en toda aquella dificultad que nos cueste doblegar en nuestra naturaleza carnal. Es así. Pero hay personas que creen que pueden seguir pecando porque no han entendido el mensaje de salvación. Porque en lo que se habla en la eclesía, en las congregaciones, no se ha dado entendimiento de ello. Nosotros no podemos evangelizar y predicar un cristianismo light. Nosotros debemos hablar la verdad, y la verdad nos hace libres. Finalmente cada uno de nosotros dará cuentas en el tribunal de Cristo. Eso lo podemos corroborar en el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Nosotros estamos llamados a dar ese entendimiento, que debemos cuidar la salvación diariamente. Hoy yo me pongo de ejemplo. Si yo dejo de orar, de estar en comunión con Él, yo puedo perder la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dijo, está en la palabra de Dios, de Elohim, está en el libro de 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, y dice:
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo diariamente está dando a entender que luchaba con su naturaleza carnal, con lo que era él. Por eso diariamente lo somete a servidumbre como en comunión, en devoción, en coinonía, hablando con la Santísima Trinidad, porque es el Espíritu Santo que nos da el acceso al trono celestial para hablar con Dios Padre en el lugar secreto y con nuestro sumo sacerdote Jesucristo, nuestro Rey, que es además el Rey. Entonces, es entender esas verdades espirituales y es saber que diariamente estamos llamados como hijos de Dios a comunicarnos con Él en el Espíritu, como lo hacían los apóstoles, los profetas, y como lo debemos hacer hoy en día. Continuamos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que dice: estamos llamados a sanar a los quebrantados de corazón. Resulta que la unción que nos provee nuestro sumo sacerdote Jesucristo, hablando con Él, en comunión con Él, en la lectura de la palabra, en el lugar secreto con el Padre, con su Espíritu Santo también, porque Él es una persona. Esa unción nos libera de la angustia, de la opresión, nos da fortaleza física, así como lo escuchan, fortaleza física. Por eso el versículo que dice que renueva nuestras fuerzas, el que lo hace posible es la unción, y es llenarnos de su unción. Es cuando nosotros pasamos las pruebas, hay unción. Cuando nosotros tenemos misericordia, hay unción. Cuando nosotros adoptamos sus verdades espirituales, hay unción. Entre más llenos estamos de la unción, más somos libres de aquello que nos aqueja en nuestra naturaleza carnal, de la ansiedad, de esas personas que no pueden dormir. De todo ello es liberado. Somos liberados, y las personas que ministran la palabra, las personas que evangelizan, que predican, si se están llenas de la unción, es decir, llenas de la presencia de la Santísima Trinidad, lo que sucede es que lo que sale de su boca libera a las personas, la libera, porque no es esa persona, es quien está en él, que es el Espíritu Santo. Y es el principal invitado en un sitio de reunión en nuestra vida, porque he escuchado decir: nuestro principal invitado es la persona que está al lado. Yo, discúlpame lo que te voy a decir, pero el principal invitado es el Espíritu Santo, porque la iglesia, el sitio de reunión, se convierte de paredes, nada pasa si no está la presencia del Espíritu Santo, porque nosotros no vamos por cumplir a los hombres una cita, no. Vamos a encontrarnos con su presencia, a cumplir la palabra escrita, porque nosotros nos reunimos porque es un mandato que hay en la palabra escrita, el reunirnos, el congregarnos como hermanos, para estar en devoción a Él, para concentrarnos en lo que dice, para darle suprema alabanza, glorificación y exaltación a quien dio la vida por nosotros, a nuestro sumo sacerdote Jesucristo, sin olvidar que tenemos un Padre Celestial y que su Espíritu Santo es el que está orando en ese lugar. Bueno, continúa en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18, que dice: y a pregonar libertad a los cautivos. Hay personas que están en cárceles espirituales y la unción nos ayuda para que sean libres, para que salgan de esa cárcel de pecado, de oscuridad, de oscurantismo. Y aquí el tema es que también hay creyentes que están en esas cárceles espirituales porque han menguado en la comunión, en la coinonía diaria, y quedan a merced de las tinieblas y la oscuridad. Y el Espíritu Santo me enseñó una verdad espiritual, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es que declaremos desatar. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desato el alma. No somos nosotros, sino es la unción en nosotros. Debemos estar llenos de la unción. ¿Para qué? Porque no somos nosotros, sino el Espíritu Santo que está en nosotros, para que desate esa alma de esa persona de todo pecado y de todo oscurantismo. En el primero y segundo cielo. Porque donde se mueven las huestes de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, que está escrito en Efesios 6, es en el segundo cielo. Bueno, y continúa en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18, y dar vista a los ciegos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por eso es tan importante que recibamos la segunda experiencia,
nuestro Señor Jesucristo dijo y dice, y recibiréis poder. ¿Y cuál es ese poder? Especifico más. Está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Porque nos han dado el don de la fe. Pero en una fe que traspasa todo límite, una fe como la que tuvo Moisés, como la que tuvo Abraham. Y nos da, por el mismo Espíritu, nos da a nosotros dones para sanar. Recordemos que no somos nosotros, sino quien está en nosotros, el Espíritu Santo. A otro le da el don de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso no significa que si no habla en lenguas no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo porque siempre hay una señal sobrenatural. Y lo dice claramente en el libro de Romanos capítulo 8. Dios es Espíritu y estamos llamados a vivir en el Espíritu, a mantener comunión con Él, con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Yo digo que el Espíritu Santo es la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque por gracia los escucho. Y el Espíritu Santo constantemente, la persona del Espíritu Santo constantemente se está comunicando con el trono celestial, con el Padre y con nuestro Rey Jesucristo que está a su derecha. Y viceversa. Y nos habla constantemente. No solamente nos habla la persona del Espíritu Santo, sino desde el trono celestial. Y es el Espíritu Santo el que nos abre los oídos espirituales para escuchar quién está en el trono y al Cordero de Dios, Padre. Digamos que muchos de nosotros asistimos a una congregación una vez cada 8 días, pero diariamente nosotros debemos someter nuestra naturaleza carnal diariamente en el lugar secreto, hablando con el Padre, porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos da el acceso. Que día me daba la visión de que su Espíritu Santo camina junto con nosotros a ese lugar santísimo, a ese lugar secreto donde está el Padre y donde está Él mismo. Y su Espíritu Santo, el de Jesucristo, se encuentra con nuestro sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Entonces es ahí cuando nos empiezan a hablar, nos escuchan y uno les da el primer lugar en gratitud, en amor, en devoción, en exaltación, suprema exaltación. Es lo que nos enseñan en el lugar secreto y siempre recordamos el sacrificio que hizo nuestro sumo sacerdote en la cruz por nosotros, porque Él es el que nos da acceso a todas las bondades del reino celestial, principalmente pues al Padre y a Él mismo y a su Espíritu Santo. Pero Él nunca nos dio libre albedrío para cambiar su palabra. Nunca en ninguna parte de las Escrituras de la Biblia vas a encontrar que nosotros podemos adoptar las Escrituras a lo que nosotros creemos que es la verdad. El vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, su Espíritu Santo. Y solo hay un sumo sacerdote, que es Jesucristo, y está vivo y nos ministra diariamente. Entonces, y hay un Santo Padre, que es Dios Padre, y es bastante celoso. Si nosotros revisamos el libro de Éxodo capítulo 20, Dios es claro en sus mandamientos y está en el libro de Éxodo. Revisemos el versículo 4, Elohim, la Santísima Trinidad, Dios Trino. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, en el versículo 5. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Ahí está hablando Dios Padre, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Pero en el versículo 6 también dice que hace misericordia a millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos, quienes guardan su palabra. Nosotros debemos llevar a las personas a no depender de los hombres, sino a depender de Dios directamente. No es decirle a las personas, es que si usted no está en esta reunión, usted no se va a avivar.
Eso es atarlas a que si no nos escuchan a nosotros, a que si no van a un sitio de reunión, etcétera, etcétera, no van a crecer espiritualmente, y eso es mentira. Porque Dios está con nosotros. En todo aquel que ha creído en su Hijo amado Jesucristo, envió a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es la unión perfecta e inefable de Dios Padre y Dios Jesucristo, y eso está revelado en varios versículos, pero el que más me acuerdo es el libro de Juan capítulo 14 versículo 23. Y el Espíritu que está sobre nosotros es el del Padre, así como lo oyen. El Espíritu Santo que está sobre nosotros es el del Padre. Y en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son considerados hijos de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿eres guiado por el Espíritu Santo? Nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres, ¿en qué? En que vemos que es una persona que se ha dedicado al Evangelio X cantidad de años, que estudia, que profundiza en la palabra escrita, pero tú y yo siempre estamos llamados a corroborar que lo que nos estén diciendo es la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres de toda atadura, de toda maldición, de todo sesgo religioso. Pero con quien confirmamos esa verdad es con su Espíritu Santo. Pues nuestro Señor Jesucristo dijo y dice: el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Aquí les doy una infidencia, y es que ustedes, de pronto algunos se imaginan que cuando uno escucha en el Espíritu, la palabra se nos revela de manera muy fácil. A veces lo es y a otras veces debemos profundizar más, investigar cada vez más y más, porque la Santísima Trinidad nos quiere personas pensantes. Por eso todo lo que nosotros nos dicen debemos corroborarlo con la Escritura. Y si es algo nuevo, si es una revelación que nosotros no conocíamos, porque también la palabra escrita dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas ocultas que tú no conoces. Si están ocultas, no están en la Biblia, no están reveladas en la Biblia. Puede que estén dadas a entender, pero es profundizando, sentándonos con Él, con el mayor invitado a nuestras vidas en una congregación, es el Espíritu Santo. Es importante seamos dirigidos por Él, para que no haya sesgo religioso, para que no haya idolatría hacia los hombres, hacia imágenes, hacia santos. Los santos han llegado a la perfección y están en el reino celestial, pero están allá. Ellos ya cumplieron su propósito aquí en la tierra. Y hay grandes hombres y mujeres que cumplieron un gran propósito. Y tú y yo tenemos un gran propósito, pero es en el lugar secreto, en oración, con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de su Espíritu Santo, que vamos a conocer nuestro propósito. También tenemos responsabilidad ante Dios para las personas que elegimos. Deben ser personas que cumplan la palabra escrita, porque uno puede prometer mucho, pero solamente Dios, la Santísima Trinidad, conoce las intenciones del corazón. Y lo que está pasando en Colombia, el Espíritu Santo ya lo había advertido. El Espíritu Santo no te va a decir vota por este o por aquel, no, pero nos da la sabiduría y la inteligencia para saber por quién votar. Nosotros no podemos votar por personas que estén de acuerdo con el aborto, con la eutanasia. Y hay veces, y lo estamos viendo con el desastre que pasó en Texas, los gobernantes dicen cosas en contra de Dios, que esa población sufrió las consecuencias de lo que su gobernante dijo. Y hoy pedía al Padre, por favor, Padre Celestial, que todo lo que hayan hablado en contra de Israel, contra tus hijos, contra lo que eres tú, Padre Santo, perdónanos en clamor, perdónanos,
que nosotros no tengamos que vivir la consecuencia. Perdona a todas las personas que votaron mal, que eligieron mal, Padre Santo. Y perdona aún más a esas personas que dicen que esos gobernantes que no lo están haciendo conforme a la voluntad de Dios, dicen que son de Dios. Padre Santo, nosotros oramos por los gobernantes, por supuesto. Siempre debemos orar por ellos para que las tinieblas y la oscuridad no los usen. Pero así las tinieblas y la oscuridad no los usen. Hay un alma que debe ser transformada. Hay un alma que debe ser dirigida por la Santísima Trinidad, porque cada uno tiene su forma intrínseca de ser. Tenemos un alma, una naturaleza carnal que debemos transformar. Entonces, digamos que una persona deja ver por sus frutos quién es, quién era. Y no debemos dejarnos guiar por lo que vemos o lo que sentimos, sino por lo que la Santísima Trinidad nos dirige. La Constitución del cielo, la Carta Magna del cielo, es la Biblia, las Escrituras, y es inmodificable para los hombres. Entonces, es importante que tengamos en cuenta ello, y nosotros no podemos encasillar lo que es Dios en una religión. No es que yo soy evangélico, yo soy presbiteriano, yo soy católico, yo soy pentecostal. Hay más de 40,000 denominaciones religiosas. ¿Usted en qué cree? ¿En qué yo creo? Yo soy hija de Dios, discípula de Cristo y amiga del Espíritu Santo. O díganme ustedes, cuando vino nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, ¿cómo se identificaban sus discípulos? Los que creían en Él. Entonces no desviemos la verdad, es necesario que haya unidad para que haya un mayor nivel de unción, porque necesitamos que crezca la iglesia, que crezca espiritualmente, que crezcamos en fe, que crezcamos en amor, en devoción. Uno no puede leer la palabra escrita como un loro, uno la lee pensando en cada versículo. Si uno no entiende un versículo, se detiene ahí y profundiza. Pero es esa sed y hambre que uno tiene por conocerlo cada vez más, que se te abren los oídos espirituales. Y hoy yo lo declaro, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debe acabarse el sectarismo, debe acabarse la idolatría, el paganismo, el fetichismo, agüeros, todas esas cosas que ponemos por encima de Dios. A Él no le gusta, Él es un Dios celoso y es muy celoso de su Hijo amado Jesucristo. Y esta es una revelación. Vamos al libro, las Escrituras, la Carta Magna, la Constitución Celestial Inmodificable. En el Salmo capítulo 2, versículo 12. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea su Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para adoptar su verdad y no la de los hombres. Su verdad es la que prevalece. Su verdad es nuestro mandamiento, es tu mandato. Y dice: honrad al Hijo para que no perezcáis y se enoje en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados en todos los que en Él confían. ¿En quién confiamos? En nuestro glorioso Redentor, sumo sacerdote, Mesías, el único mediador entre el Padre y los hombres, Jesucristo. Es unidos a Él que accedemos a todo. Porque debemos entender esta verdad espiritual, y está en el libro de Juan, capítulo 15. Nuestro Señor Jesucristo es la vid, es el árbol, y nosotros somos esas ramas que estamos injertadas en ese árbol, donde somos fortificados por el poder, unción, fluir, fuego de su Espíritu Santo diariamente en comunión con Él. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, Dios Padre, es el labrador, es el hortelano. Entonces, dígame, sabiendo ustedes esa verdad espiritual, en ninguna parte dice que adoremos a algún santo, o alguna imagen, o algún fetichismo, por ejemplo, como el rosario.
Sé que a algunos no les va a caer bien lo que estoy diciendo. Sé que algunos dirán, pero he recibido respuesta. Es el Padre Celestial en su infinita misericordia. Pero es hora de volver a la verdad plenamente, porque son las oraciones a Él que Él responde y que nuestro Señor hace el milagro. Jesucristo, Él lo hace. Él es el que hace la obra, Él es el que hace el milagro, Él es el que lo orquesta, el que lo dirige. Pero debemos tener la aprobación de Dios Padre para que todas las situaciones que estemos viviendo salgamos avante. Y yo soy testigo del poder, de su poder omnipotente. Entonces es necesario que no haya más división en los conceptos, porque la palabra es una sola. Y volvamos a Él, unámonos en yugo igual, no en lo que nosotros creamos, sino en lo que dice su palabra. Corroboremos todo, porque nosotros somos seres pensantes, inteligentes y razonables, y somos razonables, y eso nos diferencia de los animalitos. Los animales tienen un cierto nivel de inteligencia, pero ellos no saben que, bueno, sí tienen cierto nivel de conciencia de qué es lo bueno, que si se mandan por un precipicio saben que se van a dar duro, pero nosotros los seres humanos vamos más allá. Por eso nosotros, esa es la invitación de hoy. Pensemos, reflexionemos en su palabra, y Él nos da la sabiduría, es diariamente. Hay estudios científicos que comprueban que una persona que lee la palabra escrita más de 4 veces a la semana, se aumentan los niveles de inteligencia, se reduce notablemente, sustancialmente, la depresión, la ansiedad. Inclusive me sorprendió que una conocida mía me dijera que una psicóloga le recomendó leer la Biblia. Entonces ya los médicos están reconociendo, porque no es un libro, es un libro sobrenatural. Es un libro donde nos sentamos con el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Padre también interviene, porque no es un Padre ausente, sino un Padre presente. Y su Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Cuidemos lo que vemos, decimos y hacemos. Y los bendigo grandemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy yo, sino el Espíritu Santo que está en mí. Aleluya. Amén, amén y amén.